Bienvenidos todos a nuestra primera entrevista. Hoy tenemos a Robert García Ventura. Robert es Mission Critical Data Engineer en Scuba Phillips. ¿Cómo se llama? Schubert Phillies, la Schubert empresa. Phillips. Uf, soy muy malo. Trabajando en Holanda. Lleva como unos 10 años trabajando en el sector y en la mayoría con datos y en el cloud, si no me equivoco, Robert. Tien- 8 años, ¿correcto? Sí, 8. y de los cuales 6 años ya trabajando en el cloud y en data engineering, sí, Guay. Y tienes 6 certificaciones de AWS, 5 de Azure, 4 de Databricks, Kubernetes, entre muchas más. correcto. Increíble. Y nada, muchas gracias por venir, ¿no? A mí me hace mucha ilusión. Te he estado persiguiendo, yo creo que 3 o 4 semanas para empezar el formato de entrevista. Sí, sí. Y no sé cómo estás, Robert, cómo te ha ido el día hoy. Pues bueno, estoy muy bien. Gracias por la presentación, Joan. Y bueno, hoy ya vengo del trabajo. No pudimos hacer la entrevista antes porque también hubo el summit por el medio. Exacto. Y luego hablaremos también. Allí coincidisteis, ¿no? En el Summit. Sí, correcto, nos vimos en el summit. Sí, hice la presentación. Robert y yo nos conocemos porque crecimos en en el mismo pueblo, y jugamos los dos a hockey, Robert. Ah, Correcto. Desde pequeños estábamos jugando en el mismo equipo, porque también exacto. jugamos en el mismo De pueblo. hecho, tenemos fotos, ¿no? Sí, Jugando sí, juntos y todo. yo tengo, correcto. Qué curioso. ¿Y cuánto dejaste tú de jugar a hockey? No me acuerdo, no Te- me acuerdo. mm, es que yo estaba pensando antes, yo creo que debíamos tener hasta unos 10 años o así, puede ser. Sí, por ahí, 10, 12, Y nada, y también estudiamos en la misma universidad. sí, Luego hablaremos y estamos trabajando en el mismo sector. sí, Sí. Bueno, si queréis, podemos empezar hablando un poco de esto, ¿no? Que es donde empieza todo, con los estudios. Estudiaste en la Universidad de Girona, ¿no, Robert? correcto, sí. La misma carrera que nosotros, ingeniería informática. Hice la ingeniería informática, el grado, y también luego hice el máster, que de hecho El ya máster en la Universidad de Girona, ¿no? fuimos la última promoción, mi promoción. Luego ya El- cerraron el- el máster. sí, el otro día Joan fue a hacer una charla en la Universidad de Girona con gente que aún estaba por entrar. Y bueno, luego en la charla, en la tertulia, hablamos un poco de esto, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista de lo que es una carrera de este sector? De este ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo lo viste luego al trasladarlo al mundo laboral? Además que, bueno, he estado investigando un poco, vi que empezaste a trabajar cuando aún estabas estudiando, ¿no? sí, sí, Está también. am, mira, mi opinión de la carrera de ingeniería informática, yo creo que está muy bien porque te prepara con un amplio abanico, podríamos decirlo, porque al final una carrera informática te puedes dedicar a diseño web, diseño de videojuegos, diseño de redes, seguridad, por lo que tienes mucho, bueno, especialidades dentro del mismo mundo, pero la carrera de informática te permite, pues, ver un poco de cada de estos mundos, ¿no? Y al final, pues, te puedes especializar en una área en concreto. En mi caso, por ejemplo, y en vuestro caso, pues tenemos en común que nos hemos especializado en el cloud y en los datos, porque al final eso es lo que nos gusta. Pero hay gente que, por ejemplo, diseña videojuegos. Es cierto que también se creó luego la carrera de diseño de videojuegos, pero esta está enfocada a esto. Ujú. En cambio, la ingeniería informática es más, al final te permite ver más especialidades y escoger la que tú te guste más. Y en cuanto a la experiencia que tuve en la Universidad de Girona, no os puedo comentar en cuanto a otras universidades, pero os puedo decir que en la Universidad de Girona, al ser una universidad más pequeña, por ejemplo, en comparación que en Barcelona, sí que es cierto que el trato de caras del alumno, desde los profesores, es más como personal en este sentido, no eres un número, eres como una persona, ¿no? Yo tenía mucho trato con los profesores, podríamos hacer un muy buen rollo entre nosotros y la calidad que se enseña allí es muy buena también, por lo que yo estoy muy contento de mis estudios allí. Y sí que es cierto que luego, durante la carrera, en el verano de tercero a cuarto, es cuando hice mis prácticas, que también el patronat de la Politécnica de la Universidad de Girona te facilita al momento de buscar las prácticas. Yo lo busqué pues, a través del patronat y donde encontré la oferta de trabajo donde terminé haciendo mis prácticas, que es en Girona también, en la empresa que se llamaba, y aún se llama Infogestión Girona. Allí trabajé como un full stack software developer, donde trabajé tanto como en frontend como en backend.
por ejemplo, en diseño de aplicaciones Android, también utilizando Visual Basic, Visual Studio para hacer programas personalizados para algunas empresas y también con Microsoft Dynamics Navision para otras empresas un poco más Y, grandes. Robert, perdona que te corte, ¿eh? Una pregunta, porque ah, luego quiero entrar mucho en detalle en tu pasado profesional, pero quiero saber tu opinión, porque de hecho mucha gente, el otro día en la charla decía lo mismo que tú, ¿no? Que en la Universidad de Gerona tienes un trato muy propero, que te sientes muy propero a los profesores. Y o escucho mucha otra gente que, sobre todo de la ingeniería informática, que está descontenta con la estructura de la carrera. No es mi opinión, me ha gustado escuchar tu opinión, pero dicen que les gustaría que te preparan mucho, te preparan más para la salida laboral, para lo que se usa realmente en el día a día en los trabajos. ¿Cuál es tu opinión en esto? Claro, a ver, yo creo que enseñarte al mundo laboral, por ejemplo, durante la carrera prácticamente no toqué el cloud. Sí que es cierto que cuando hacía la carrera del 2013 al 2017, el cloud todavía no estaba en auge como ahora, estaba empezando, ¿no? Es un mundo que cambia muy rápido y cada día prácticamente salen cosas nuevas, nuevos modelos, nuevas noticias, nuevos servicios. Al final la carrera yo creo que te tiene que servir como un inicio y te enseñan a pensar, ¿no? Y también te enseñan la base, cómo Exacto, funcionan las redes, ¿no? Y las matemáticas, la programación. Al final te enseñan a pensar y a cómo enfrentarte a redes. No te pueden enseñar o preparar para el mundo laboral porque una empresa utilizará Azure, la otra utilizará Amazon y la otra utilizará Google y la otra aún estará on-prem, ¿no? Y una utilizará Redshift y la otra utilizará Oracle. Es que al final es imposible que una empresa, bueno, la universidad te enseñe para una empresa, porque al final cada empresa tiene, y cada sector también tiene sus propias totalmente. normativas y tecnologías, ¿no? Al final la universidad te tiene que enseñar a prepararte para el mundo laboral. Y sí que es cierto que, por ejemplo, en la carrera de informática, el último año, el cuarto, sí que hay 4 especialidades, al menos cuando yo estudié, y ahí ya te puedes enfocar un poco qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Y, Totalmente. Tiene que y ser yo creo, difícil, ¿no? Escoger cada año que la universidad ponerse al día sin perder la base, que es muy importante. Yo creo que tiene que ser muy difícil estar en esa posición y saber qué asignaturas hacer y todo esto. Sí, yo estoy de acuerdo, aunque sí que no, no, yo estoy muy de acuerdo. Hay gente que está muy, está como enfadada, ¿no? Casi con la carrera. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, aunque sí que un poco de intentar inculcar es, bueno, ciertas herramientas muy genéricas que se usan en el desarrollo del software. Y eso lo intentaría un poco. Pero bueno, podríamos dar muchas vueltas, ¿eh? sí que es cierto, por ejemplo, que durante la carrera estudié física, ¿no? En los Bueno, últimos 8 años no he aplicado estos conocimientos de física dado como una bola cae, ¿no? Si hubiera hecho videojuegos, donde haces Totalmente. luego sí que lo puedes aplicar, ¿no? Pero en mi caso no lo apliqué. Hay gente que hizo la carrera y luego hizo videojuegos, ¿no? Y luego para ellos sí que fue útil esta carrera. Para mí no, pero bueno. y, y luego, esto ya, bueno, para alguien que le pueda interesar estudiar un máster, y yo mismo, que es algo que me planteo, pero estoy indeciso porque, bueno, una vez ya estás en el mundo laboral, también tienes un montón de cursos, como ya veremos, y tienes, bueno, aprendes de muchas formas. ¿Cómo ves un máster? ¿Es como una extensión, como un quinto curso de la universidad? ¿O ya ves un poco, te centras más en cosas laborales? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, yo tengo una muy buena experiencia en este caso. Hice el máster justo después de hacer la carrera, ¿no? Mm, Y en este caso era como una continuación de la carrera. Sí que es cierto que durante el máster escogimos unas asignaturas especializadas en el mundo del data, con Data Science y Data Engineering, pero como un máster genérico, ¿no? Si tú te quieres especializar en un área, pero, por ejemplo, te quieres hacer especialista en AWS, ¿no? Y en seguridad. Luego no te recomendaría que hicieras un máster en seguridad. Te recomendaría que siguieras cursos, por ejemplo, en Udemy o a Cloud Guru, donde puedes aprender exactamente los servicios que Amazon Web Service ofrece ujú, de seguridad, ¿no? Y especializarte con el objetivo de, por ejemplo, sacarte la certificación. Porque en el mundo laboral tendrá mucho más peso que tengas la certificación de seguridad que no pases un máster de seguridad. A no ser que, por ejemplo, te quieras especializar en más en seguridad de forma general, no tanto enfocado a un cloud provider, sino, por ejemplo, en conceptos generales que luego se pueden aplicar a ujú. todos los clouds o en general en la informática. Luego sí que te recomendaría, por ejemplo, un máster, pero también depende de tu nivel. En mi caso, por ejemplo, te puedo decir,
el año pasado empecé un máster en la Universidad, en la UOC, Ujú. Universidad Oberta de Cataluña. Y lo dejé temporalmente, de momento. No sé si lo continuaré. Los motivos son varios. Primero de todo, el nivel de las asignaturas que tenía, en mi caso, ah, los trabajos que tenía eran muy, muy largos. Tranquilamente podía pasarme 6 o 8 horas, pero yo el contenido como que no veía que estaba aprendiendo, porque ya muchas de las cosas ya las había aplicado o visto o ya había Mm, aprendido antes. Por lo que al final la gran mayoría del trabajo, las horas, era simplemente la instalación, configuración, screenshots y documentar paso a paso, porque al final los profesores tienen que ver que tú has hecho ese trabajo, ¿no? Porque la forma de evaluación, al ser remoto, no te pueden ver. La única forma que tienen para ver que has hecho bien el trabajo es documentarlo bien paso a paso. Pero algo que a mí en el teclado me cuesta 5 minutos, documentarlo bien paso a paso y hacer las referencias donde ha buscado la información, te puede tardar 1 o 2 horas tranquilamente, ¿no? ChatGPT. No. Pero por aquel entonces, yo, claro, tenía también los objetivos de sacarme las certificaciones, también estuve cambiando de trabajo el año pasado, había muchas cosas que estaban pasando, también mis proyectos personales, y al final dije, bueno, tengo que priorizar, y por lo que me estaba dando o aportando en aquel momento a mí esta máster, dije, bueno, pero de momento lo pauso, no lo continúo, y si quiero continuar en un futuro, pues lo haré, pero de momento no es lo que estoy aprendiendo, porque había mucha teoría, mucho contenido que a mí no era aplicable y no es lo que yo quería aprender. Hostia, Y luego, ujú. qué decepción, ¿no? O sea, cursar un máster que luego no te guste o así. puede ser que también, porque claro, el tema es que este máster, yo soy una persona que también estoy en el mundo de la seguridad, no es como estudios oficiales, no tengo, pero ya tenía mucha formación previa en el mundo de seguridad, porque es un mundo que me ha gustado mucho desde siempre, ¿no? También en mi posición actual en la empresa, aparte del título que tengo, Mission Critical Data Engineer, también soy el Sec Lead de mi grupo, por lo que en cuanto a temas de seguridad, también soy el responsable. La seguridad es un tema que me ha gustado mucho. Yo quería especializarme, ir como al siguiente nivel, pero lo que me encontré, pues, mucha burocracia, leyes, por ejemplo, la ley de protección de datos, que ya la había visto en la carrera, y temas que había ya visto anteriormente, o bien en la carrera, o bien que en mi caso ya, por ejemplo, un ataque de inyección SQL, ¿no? Pues esto ya lo había tratado yo con, pues por pura curiosidad, pues había hecho ya algunas prácticas en casa, pero aprendiendo desde tutoriales o viendo vídeos en YouTube, ¿no? Siguiendo estos. Ujú. Y al final, pues que me encuentro haciendo una práctica de SQL Injection. Para alguien que no ha hecho esto nunca, perfecto, lo entenderá, lo aprenderá. Para una persona que tiene una base, pues bueno, puede ser que no sea el mejor Bueno, máster en este caso. no Pero dependerá. sabía, perdona, no sabía, Robert, que también estabas haciendo cosas de seguridad. De hecho, Martí y yo también indirectamente somos los responsables de seguridad en nuestra empresa y además, una pequeña primicia es que en dos o tres, de aquí 2 o 3 entrevistas ya estamos contactando con una persona que conocemos de seguridad muy top, así Robert que te voy a recomendar que veas esa entrevista, a ver si sale guay. ¿Qué te iba Sí. a decir, Robert? Una cosa que me gustaría mucho entender es cuál es tu rol actualmente y sobre todo cómo has llegado a ser al rol actual, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es un Mission Critical Data Engineer? ¿Y es lo mismo que un Data Engineer normal o qué diferencias hay? A ver, al final mi empresa, la gran mayoría de ingenieros son expertos, son senior. Es difícil encontrar algún medior o junior, prácticamente no hay. Y de la forma que trabaja mi empresa es un poco especial, ¿no? Super Phillips, de la forma que trabaja, sería que hay equipos donde los ingenieros están trabajando dedicados a a un cliente, y hay ingenieros que sí que trabajan en varios equipos, pero esto es raro. O sea, normalmente es un ingeniero a un cliente asignado. Y luego, no hay managers, como te puedes imaginar en otras empresas. Aquí la decisión final la toman el equipo de ingenieros, y tenemos en cuenta una cosa que llamamos el consentimiento, a la hora de tomar decisiones, desde diseño de arquitecturas, tomar decisiones de qué software, qué lenguaje se utiliza, por ejemplo, qué repositorio utilizaremos, si es GitHub, GitLab. Todas estas decisiones se tienen que hacer con consentimiento del equipo. Si alguien tiene, como lo decimos, una objection, ¿no? Si tiene algo en contra, luego lo tiene que argumentar por qué,
o por qué cambiaría esto, o por qué no. Y si nadie se queja en este sentido, se considera como el consent del equipo. Y luego, si algo falla, la culpa no es de la persona que decidió esto, sino nos compartimos la culpa entre todos los ingenieros, ¿no? Si algo falla, pues todos los ingenieros son los responsables de solucionar el problema, porque al final todos los ingenieros del equipo es los que hemos dicho con Zen, ¿no? Al tomar la decisión. Y esto va desde, como he dicho, de decisiones de arquitectura hasta, por ejemplo, tomar las vacaciones, ¿no? Al final todas las decisiones se toman dentro del equipo y todos los roles se llaman Mission Critical Engineer. Ok. Al final, ¿vale? En mi caso, sí que vengo de un background de Data Engineering, por esto que tengo Data Engineering, porque al final estoy especializado en Data Engineering, pero no significa que solo haga Data Engineering, porque al final todos trabajamos en lo que sería de la infraestructura del cliente, diseño de infraestructura, DevOps, Terraform, por ejemplo, también hago, CDKTF, CI/CD con GitHub Actions. Todo esto lo hacemos todos los ingenieros del grupo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, y como he dicho, me gusta más la parte de Data Engineering, por lo que si hay algún proyecto donde requiere más Data Engineering, puedo ayudar o puedo ayudar a mis compañeros si tienen algún problema, y si hay otro proyecto que requiere el desarrollo y el despliegue de infraestructura, hay compañeros que están más especializados en esta área, luego pues yo lo hago y si necesita ayuda, pues yo sé que estos compañeros luego me pueden ayudar o asesorar en cualquier Eres muy de los... completo entonces, ¿no, Robert? Es, Correcto, sí, lo que llamamos en la empresa somos T-shape engineers, que se llama, que son con el scope muy amplio, porque conocemos muchas tecnologías, y luego también la barra de la TIC, ¿no? Que sería como también vamos muy deep level con conocimiento, ¿no? Esto es el perfil de ingeniero que se busca, T-shape. Y referente a la otra pregunta, o sea, que antes estabas explicando un poco, ¿no? ¿Qué hacías en Gerona, ¿no? O sea, un poco tu recorrido laboral y también me interesa cómo saltas de Gerona a Holanda. O sea, eso me parece súper interesante. ¿Cómo es este salto? Sí, mira, yo estaba trabajando en Girona ya con un contrato indefinido, el trabajo me gustaba, pero por aquel entonces luego mi novia, que ahora es mi mujer, pues, ah, Qué bonito. pues decidió venir a Holanda, a los Países Bajos, a estudiar un máster eh, en el manejo del agua, water management. Y luego, pues bueno, fue cuando decidí pues buscar también, porque durante la carrera el hecho de el Erasmus sí que es cierto, por ejemplo, un punto un poco negativo de cara a la carrera de informática en la Universidad de Girona es que no está pensada para hacer Erasmus. Porque si quieres hacer Erasmus, luego tienes que perder como un otro año, porque de la forma que está montada no te permite hacer un Erasmus fácilmente. Y yo la parte de Erasmus era una cosa que me quedaba mucho la curiosidad, no por tener la experiencia internacional, ¿no? Pues para ver un poco más del mundo, aprender también tu inglés, todo esto lo que me daba más curiosidad, ¿no? Y al no haber hecho el Erasmus, luego pues mi novia pues se iba a Holanda, pues vi como una muy buena oportunidad para también hacer el salto y ver un poco más de experiencia, ¿no? En ningún caso me imaginé que casi 6 años luego aún estaría aquí, ¿no? Porque yo me lo tomé más como una estancia pequeñita, ¿no? O sea, medio año, un año y luego ya volver en Girona, pero no fue el caso. Al final me quedé, me gustó el trabajo que encontré y donde acabé es en una empresa que estaba muy cerca del campus universitario donde mi novia estudiaba y era una empresa que se llama Friesland Campina, que es una cooperativa de leche y allí tienen su centro de I+D al lado de la universidad porque hay muchos profesores que trabajan en la empresa y luego también dan clases en la universidad. Se llama también el Food Valley. O sea, tenemos el Silicon Valley, ¿no? En California. Pues para la gente del mundo agroalimentario hay el Food Valley, que es en Wageningen, aquí en los Países Bajos. No sé si lo sabes, Robert, pero Martí y yo somos unos frikis de la granja, de las vacas. Bueno, Martí de las vacas no tanto, yo pero no soy friki, yo vivo aquí. él vive en una granja también un poco, ¿no, Martí? Y No, en un pueblo, pero bueno, normal. pero nos gusta este mundo y me fascina que trabajaras en un sitio así porque es un sitio que, bueno, que el producto a mí me gustaría personalmente. Eh, Allí, ¿qué hacías? ¿Hacías más? Porque ahora donde estás, Robert, entiendo que es un poco más, no quiero decirlo mal, consultoría un poco quizás. No, no, es completamente una consultoría, sí. ¿Y Somos un allí qué partner hacías? Perdona. y en la empresa anterior, Friesland Campina, era una cooperativa de leche.
Dairy Cooperative, de hecho la más grande de Holanda, que creo que tenemos tienen el 80% de los granjeros en Holanda, y esto estamos hablando de 13.000 granjeros. Claro, y si cuentas todo el terreno que tienen estos granjeros, estamos hablando de una tercera parte de los Países Bajos en cuanto al terreno. Forman parte de estos granjeros son dueños de esta empresa, porque al final es una cooperativa, ¿no? Ujú. Y esta empresa pues tiene, si creo recordar, 22.000 trabajadores en todo el mundo. También tiene oficinas en Barcelona. Y la gran mayoría de las granjas están en Holanda, pero también hay algunas en Bélgica y otras en Alemania. Pero como he dicho, la gran mayoría están en Holanda y tienen varias fábricas, creo que unos 50 fábricas en toda Holanda y también otras en otras partes del mundo. Y mi rol era trabajar en el centro de I+D, donde ayudaba a otros investigadores y departamentos a analizar datos, a extraer datos de los sistemas internos, de fuentes externas y procesarlos, tratarlos y preparar los datos porque los investigadores luego pueden crear dashboards, analizarlos, aplicar modelos de machine learning, lo que sea, ¿no? Este era mi rol. Joder, suena a Mm, muchas cosas. Sí. ¿Notaste mucha diferencia cultural o de algún tipo en el cambio de empresa de España a Holanda? A ver, sí. Por ejemplo, el tema del work-life balance, el balance de vida, creo que aquí en Holanda es mucho mejor que en España en general. Los horarios, aquí en Holanda no se come muy rápido, el mediodía solo media hora, pero al Ah, vale. final, a ver, para una persona que viene de fuera, los holandeses para comer al mediodía no comen prácticamente nada, un sándwich, un queso y poco más, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, en mi empresa que estoy trabajando actualmente, tenemos chef y un restaurante en la empresa, por lo que es como un buffet y ahí sí que se come más, pero en la empresa anterior, en Friesland Campina, había restaurante también, pero la gente no solía comer tanto. Normalmente comen frío y poco, porque la cena aquí en Holanda es a las 6 normalmente después del trabajo. Por lo que no se considera una comida muy grande, con media hora es más que suficiente. Luego la gente ya vuelve a trabajar y ¿qué nos permite esto? Pues ya finalizar el trabajo a las 5, a las 5 y media, o hay gente que a las 4, porque si empiezas a las 7, pues ya a las 4 tranquilamente te puedes estar en tu casa. Y esto que te permite, pues tienes toda la tarde libre, ¿no? Cuando estaba trabajando yo en España, quiero recordar, sí, que empezaba a las 8 y media o a las 9 y luego terminaba pues a las 6 y media, a las 7, ¿no? Pues esto que a las 7 y media ya vuelves en casa y poco tiempo, ¿no? Porque luego la cena, sí que es cierto que hay gente que luego va al gym y luego va a la cena, pero te da poco margen, ¿no? En cuanto a terminar a las 4 o a las 5 es mucho mejor. Por esta media hora, ¿no? Yo en España teníamos, creo recordar, 2 horas a mediodía. Y Ostras. claro, esto es mucho tiempo que queda perdido en el medio del día, ¿no? En general, los salarios, lógicamente, pero también es cierto que el nivel de vida es más caro en Holanda, pero proporcionalmente, porque en España tampoco regalan las cosas ni mucho. Eso, eso iba a preguntar, ¿que compensa o no? Porque siempre se dice, ¿no? Desde aquí, bueno, los salarios allí es como la excusa que nos damos. Los salarios allí son más grandes, son más altos, pero la vida No, es más cara. Bueno, pero compensa el salario. claro, sí, y proporcionalmente sí, aunque las cosas son más caras aquí proporcionalmente, como te digo. Los salarios aquí tranquilamente pueden ser el doble que puedes ganar en España, pero claro, aquí la comida no es el doble de cara que en Ya, España, ya. ¿me entiendes? Es un poco más cara, sí. El nivel de vida en general, tienes más impuestos, pagas más, los impuestos son más altos, ¿no? Pero en general te puedo decir que proporcionalmente te sale más a cuenta estar viviendo aquí en Holanda. Pero claro, no todo es el dinero en esta vida. También tienes No, no. como la familia, los amigos, ¿no? El tema cultural, el idioma puede ser una barrera, ¿no? También. Ah, Una barrera porque, o una salida a veces. Bueno, que a está ver, bien, ¿no? en También Holanda con el tenerlos. inglés no hemos tenido nunca ningún problema, tanto yo como mi mujer, porque la gran mayoría, si te mueves en un sector, ingeniería o las grandes ciudades, las empresas internacionales, normalmente todo es en inglés. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, si es una empresa más pequeña o local, luego, claro que te puedes encontrar gente que solo hable holandés. Pero en Holanda es muy raro. La gente, el nivel de inglés que tienen aquí es muy alto. Por ejemplo, en los cinemas,
en España todo está traducido al español, ¿no? Todas las películas. Aquí en Holanda las películas las ponen en versión original y está en inglés todo. Y claro, y ves niños en el cinema que van a ver Garfield en versión original en inglés y la entienden perfectamente. En España Ya. esto es impensable. Un poco como en bueno, el español, ¿no? Es en Cataluña que vemos dibujos en español desde pequeños y lo entendemos perfectamente, aunque Sí. luego el acento nos queda. Si miras los tres. Así Vale, que entonces nada, sí, esto, ¿animas a ir a Holanda o no? yo estoy muy contento en la experiencia de venir a trabajar aquí, sí. Sí, sí. Muy bien. Yo no diría que me quedaría toda la vida aquí, porque como he dicho, hay varios factores que tener en cuenta, no todo es dinero, pero tener la experiencia, porque también he mejorado mucho mi inglés en este caso al vivir Mm. aquí. Ves otras formas de trabajar, otras culturas, aunque no sea tan distinta como en España, pero también la forma de trabajar, la gastronomía, el tiempo también es distinto. Aquí se ve menos el sol también. Y es más frío también en invierno. Hemos llegado, por ejemplo, en este invierno llegamos a -12, -14. Guau. Uf, Claro, yo he ido en el trabajo, que voy en transporte público, pues a -14 grados, bueno, ya te preparas, ¿no? Supongo. lógicamente. Bueno, otra de las cosas, bueno, una de las cosas que sorprende, ¿no? Cuando ves tu perfil es toda la parte de cursos y de certificados que tienes. Sí, Porque, como ha dicho Joan, hay 6 de AWS, 5 de Azure, uno de Kubernetes, 4 de Databricks y había otro de MicroStrategy. Y ¿cuál era el otro? Perdón. Kubernetes, MicroStrategy. De Aviatrix, Multicloud Associate. Multicloud Network Associate. Esta fue mi primera, Aviatrix. Sí, para hacer redes multicloud. ¿Cómo consigues todos esos cursos y ¿Cómo qué los consigues? implica? Sí, qué estrategias? Cuéntanos un poco. A ver, Bueno, si quieres, bueno, para la gente que no esté familiarizada con esos cursos, un poco introducimos, ¿no? ¿Qué son esos cursos? Son certificados que emiten las propias entidades, ¿no? correcto. Y, y, bueno, y que tú te presentas tú estudias un temario que ellos te ofrecen, tú te presentas a un examen y si lo apruebas con cierta nota, certifica que sabes un temario, ¿no? Correcto. Sí, sí. La gran mayoría de estas certificaciones las tienes que pagar, son de pago. Mm. Si tienes suerte, puedes encontrar algún voucher que te ofrecen. Por ejemplo, si formas parte de algún programa Community Builders, te dan también un voucher que luego hablaremos de todos los beneficios que te ofrecen, pero este es uno de ellos. También hay descuentos. Y en el caso de Amazon Web Services, por ejemplo, si te sacas una certificación, luego te dan un voucher de 50% para la siguiente certificación. Pero al final todos son de pago. Es raro que no sean de pago. Mm. Y sí que es cierto que esto es una certificación que obtienes al realizar un examen o un test. No es el curso, por ejemplo, si haces un curso en Udemy o en Cloud Guru o en Pluralsight, esto es un curso que harás que para aprender o para prepararte para la certificación. Normalmente estos cursos también te dan un diploma, pero esto a nivel profesional está muy bien tenerlo, pero no para un partnership, por ejemplo, para un AWS Partner, el que le da puntos es tener la certificación oficial, no tener la certificación de Udemy o la certificación del curso que has hecho allí, porque al final esto no es como el oficial, ¿no? ¿Y qué lo hace oficial? Pues bueno, estos cursos están creados por la entidad certificadora. Por ejemplo, los cursos de Amazon Web Services es AWS que se encarga de crear los cursos, las certificaciones, crear todas las preguntas, revisar que las preguntas estén correctas. Y luego la certificación se realiza o bien en un centro de certificaciones que está todo monitoreado o lo puedes hacer desde casa. Pero desde casa no es como, por ejemplo, una certificación o un examen remoto que puedes encontrar en una universidad, ¿no? En este caso tienes un programa que te bloquea completamente tu ordenador, no puedes hacer nada más, tienes que hacer fotos también de tu DNI, de tu cara, alguien se te conecta en tu cámara y luego también tienes que hacer fotos de la habitación, tienes que enseñar también que no llevas ningún reloj inteligente ni nada, tienes que enseñar que tu mesa esté completamente vacía y debajo de la mesa y en los lados de la mesa Buah. y también te están monitoreando o sea, en tiempo real, te están grabando la cara. Si tu cara la giras o miras para otro lado, te darán un aviso.
Si te dan más de un aviso, te bloquean el examen y no te dejan terminarlo. Y te dicen, pues bueno, aquí se termina porque no puedes mirar fuera de la cámara. A mí me Si ti- avisaron, porque en el examen de Kubernetes último que estaba haciendo, tengo la costumbre de ponerme la mano en la boca. Y me dijeron, oye, no sé qué estás haciendo, pero quítate la mano de la cara. Y digo, ah, sí, sí, perdona, es que estaba pensando solo. Sí, sí. O, por ejemplo, el reflejo de cuando estás pensando pues, para mirar para arriba, esto tampoco lo puedes hacer. Si quieres pensar o, por ejemplo, desconectar tus ojos de la pantalla, simplemente los cierras, pero nada más. Las certificaciones de AWS, las Specialty, son 3 horas y media. Claro, son 3 horas y media, no puedes ir al baño, estás sentado en la misma posición, porque tampoco puedes estar moviendo mucho, y sin mover tu cabeza. Y son 65 preguntas, si recuerdo bien. Tienes que aprobar el 70% y son preguntas muy, muy largas. O sea, Sí. las certificaciones Specialty de AWS son muy, muy duras. Sí. ¿Y cómo has visto que te han repercutido esas A ver, certificaciones a la hora de buscar trabajo? ¿Se valoran mucho? ¿Los tienen muy en cuenta o simplemente, bueno, es algo de añadido? no, esto depende, pero en general sí que se tienen en cuenta, se valoran mucho en cuanto a la experiencia, pero no es en cuestión simplemente de tener certificaciones, sino también poder enseñar o demostrar que tienes los conocimientos, ¿no? Porque hay gente que se puede memorizar todo y al final, cuando tienes que aplicar tus conocimientos a un proyecto, no los puedes aplicar, ¿no? Lo mejor tener experiencia profesional o, si no, con proyectos propios, que los puedas pues, publicar en GitHub o otros que los puedes demostrar los proyectos que has trabajado más la certificación, porque personalmente a mí las certificaciones lo que me han aportado mucho es también aprender servicios que, por ejemplo, no había utilizado anteriormente y digo, o sea, esto puede ser interesante, ¿no? Vamos a ver, vamos a probar, ¿no? Aunque no haya trabajado en el trabajo, tú pues simplemente puedes buscar un proyecto, buscar inspiración o simplemente crear tu propio proyecto utilizando este servicio, ¿no? Y luego lo que te permite es aprender otras cosas, otras formas de arquitectura, otros servicios que anteriormente no tenías. O también podría ser que un servicio que has utilizado parcialmente, hay otras opciones, Mm. otras formas de utilizar este servicio que no habías pensado anteriormente, ¿no? Y al estudiar la certificación, pues esto es cuando lo aprendes. Y yo haciendo las certificaciones he aprendido mucho, por esto sigo haciéndolas, porque me gusta mucho. Aquí, perdona Martí, creo que ibas a lanzarle otra Tranquilo, tranquilo. pregunta, pero yo me suscribo a lo que ha dicho Robert. Yo, Robert, no sé si estás de acuerdo, pero también considero que cuando estás trabajando, por ejemplo, en Terraform, en AWS, certificarte como ayuda a fortalecer los conocimientos de las cosas que estás trabajando el día a día o a profesionalizarte mucho más, ¿no? Porque creo que es difícil ir a buscar trabajo. Mira, tengo una certificación, porque al final, si no me demuestras que tienes muchos proyectos fuera y eres un máquina o has trabajado en producción, que también creo que es importante, no sé si la certificación yo creo, no sé si un valor para suficiente para decir, ve, ven a trabajar aquí y haz lo que quieras. No sé, ¿qué opinas, Robert? La certificación es un valor añadido, Mm. pero tu experiencia laboral también es muy importante, ¿no? Tu actitud también. Hay varios factores, no simplemente para el hecho de tener una certificación tienes un puesto asegurado. Esto tiene que ser claro, ¿no? Porque veo mucha gente, por ejemplo, en Reddit, que dicen, oh, tengo el Solutions Architect, ¿no? Y ya tendría que encontrar trabajo, ¿no? Ya 100.000 euros. No, perdón, no. Para Totalmente. llegar allí tienes que tener bastante más experiencia, no simplemente para tener una certificación no es válido, para que una persona que se le debe bien estudiar, se puede empollar todo el contenido, hacer el Mm. test o hacer muchas, muchas pruebas de test, ¿no? Porque hay páginas web que te permiten, pues, practicar y al final si has estado practicando y te lo memorizas todo, al final no entiendes nada, pero te estás memorizando las respuestas. Claro, luego cuando tienes que aplicar tu conocimiento, la persona tiene una certificación, ¿no? Pero no puede aplicar nada en el trabajo. Por esto que digo que tienes que tener los conocimientos, tener experiencia y luego también poderlos aplicar. Y en mi Pues, caso, sí. No, sí, lo que decía. Un ejemplo que te podría mostrar sería la certificación Database Specialty. Esta certificación la hice completamente sin estudiar. ostras. También por un tema de logística que no tuve el tiempo para estudiar porque entre el trabajo, mis proyectos personales y varias cosas, no tuve el tiempo y ya no podía posponer más la certificación porque en este caso tenía un voucher del Community Builders que expiraba a una fecha en concreto, ¿no? Luego
si tienes este caso, no te dejan posponer el examen, sino que el día que te expira el voucher, o si no, el descuento, ya no puedes posponerlo más. Y en este caso digo, bueno, vamos a probar la suerte, ¿no? Y te salió bien. Porque en este caso Bueno, no sobre podía todo, posponerlo, ¿no? Igualmente no había pagado nada porque me salió gratis. Y digo, bueno, voy a practicar, voy a ver la certificación y luego me la saco. Pero bueno, salió bien y la probé perfectamente sin prácticamente estudiar nada. Qué guay. Repasando solo algunos conceptos por la mañana. Pero ¿esto qué demuestra? Pues bueno, que ya tenía experiencia pues trabajando con varios correcto. servicios de bases de datos en AWS, ¿no? Porque durante los últimos años, pues servicios como RDS, DynamoDB y Redshift, pues había trabajado mucho, tenía ya mucha experiencia en estos servicios. Sí, sí, eso aún dice más del conocimiento que tienes consolidado. Mm. Porque, ¿podrías resumirnos muy rápido un poco cómo es los diferentes formatos de los exámenes? Porque has estado hablando de los de AWS mucho, que es esto, ¿no? Un test es Sí. muy teórico, te plantean situaciones súper concretas en las que debes utilizar ese servicio de esta forma para optimizar costes. ¿Y cómo son los otros formatos? Sí, muy rápido, ¿eh? Sí, AWS simplemente son test de o 4, son test que tienes o 4 opciones y una respuesta es correcta, o tienes 5 opciones o 6 y 2 respuestas son correctas. Esto es en todos los exámenes. Y como más difícil el examen es, a mayor nivel, digamos, Mm. las respuestas que son incorrectas, de hecho, no son del todo incorrectas, sino que son correctas, pero hay una que siempre es más correcta que las otras. ¿Entiendes? Si tú tienes la experiencia Sí, en sí. nivel, tú entenderás que la que está más correcta es mejor que la otra, pero la otra no deja de ser una respuesta correcta. En niveles inferiores como Associate o Practitioner sí que luego es más claro ver cuál es incorrecta y cuál es correcta, ¿no? Esto lo estudias al momento en mi caso, por ejemplo, esto no lo sabía, pero cuando empiezas en el programa de Subject Matter Expert, cuando haces preguntas para certificaciones es cuando te lo enseñan, que hay esta distinción. Y luego Vale. tendríamos las certificaciones de Azure, que Azure va por etapas, ¿no? La certificación, por ejemplo, he hecho el Azure Administrator, que sería el AZ 104, y en esta hay 3 etapas principales. La primera etapa sería que te plantean un escenario bastante completo con mucha información, y no te recomiendo que la leas toda porque no te da el tiempo. Te dan mucha información y varias preguntas aplicadas a este escenario, ¿no? Como por ejemplo la empresa, los departamentos, la red cómo está configurada, las aplicaciones que se están ejecutando, ¿no? Y por cada una de estas secciones mucha información. Y luego te dan varias preguntas aplicadas en este escenario, ¿no? Si tú sabes la información que tienes que ir a buscar, luego simplemente pues buscas y ya te lees la parte que te importa, ¿no? No puedes estar leyendo toda la información porque al final no te dará tiempo. Es lo que buscan. Tú que tienes que tener los conocimientos para saber exactamente cuál es la información que tienes que buscar dentro de toda la información que te dan para saber la respuesta. Eso sería la primera parte. La segunda también sería similar a AWS, simplemente la diferencia es que en Azure también hay otros tipos de preguntas como seleccionar, ordenar Ujú. o asignar una parte a la otra. Es más un poco más variante, ¿no? Que en AWS solo es una respuesta única o varias respuestas. En Azure tienes pues también, por ejemplo, ordenar. Un ejemplo sería los pasos a seguir para hacer el despliegue de una máquina virtual, ¿no? Pues primero configuras, luego la creas, la red, pues haces el despliegue, ¿no? Pues todos estos pasos, ¿cómo? ¿Qué orden tienes que seguir para hacer el despliegue? Y finalmente, que mucha gente no lo sabe en Azure, que ya se piensan que cuando hacen las 50 preguntas, que sería la segunda parte, que es la que, bueno, te trae más tiempo, al final, pues también creo que hay unas 6 preguntas y mucha gente se olvida de esta parte y claro, se pasan la gran mayoría de tiempo terminando, revisando las 50 preguntas o las 60 que hay en la segunda parte y al final, pues nada, se esperan hasta el último minuto para revisar y luego ponen next, ¿no? Como ya para finalizar la certificación. Y de hecho, no, luego hay 6 preguntas o algo así, que luego estas son muy cortas y creo recordar que la pregunta era muy similar, pero con distintas respuestas, ¿no? Y luego tienes que escoger la respuesta. Y luego sí que
a ya finalizar el examen. Y lo importante es que tú no puedes volver a revisar una sección anterior, ¿no? Como en AWS, que tienes todo el tiempo de la certificación Mm. y tú puedes marcar las preguntas que quieres revisar al finalizar el examen y si tienes tiempo extra, pues vas a la pestaña donde tienes las preguntas que te has marcado como revisar y si tienes tiempo, pues las revisas. En Azure no. En Azure cuando ya pasas de una parte a la siguiente, ya no puedes volver a la parte anterior. Por lo que si tú en la parte 2, que sería la del medio, donde tienes la mayor parte de preguntas, esperas al final a revisar todo, también tienes que dejar un poco de tiempo para la última parte. Esto no sé si ha cambiado porque yo hice la certificación creo que 1 año o 2 años atrás, pero esta fue como la hice. Y, Robert, me dijiste que habías participado en la creación de un examen. ¿Correcto? ¿Puedes Sí, Es explicarnos sí. que un poco? has Sí. comentado algo que he dicho. Sí. En AWS hay un programa que se llama Subject Matter Expert, que de hecho tengo aquí el polo, que me lo dieron después de participar en la creación del examen. Y el año pasado ya empecé con la creación de la certificación que ha salido este año, que es la Data Engineering Associate. Yo me apunté al programa, de hecho, todo el mundo se puede apuntar, no hace falta hacer community builders ni nada. Sí que es cierto que te piden unos requisitos como tener experiencia, tanto en AWS como tener alguna certificación previa en función del nivel que quieres hacer. Por ejemplo, si tú quieres aplicarte para hacer una certificación specialty o professional, sí que es mínimo que tengas otras certificaciones del mismo nivel, ¿no? Mm. Y unos cuantos años de experiencia, porque si no, al final no puedes crear, no te llamarán. Pero en mi caso, yo tengo varios años de experiencia como ingeniero de datos, también tenía varias experiencia con certificaciones con AWS y también tenía la Data Analytics Specialty, por lo que me llamaron, me enviaron un email para que si quería participar en la creación de la nueva certificación que estaban creando, ¿no? Por aquel entonces todavía no estaba anunciado ni nada, simplemente que estaba todo como contratos secretos, ¿no? Confidenciales. Luego yo participé en la creación y antes de participar te hacen hacer un curso donde estés aprendiendo cómo las preguntas se crean, cómo tienes que argumentar las respuestas, cómo se tienen que justificar cada respuesta. Y al finalizar el curso es cuando tienes que empezar a unirte a varias sesiones con otros expertos pueden ser trabajadores de Amazon o externos, como en mi caso. Y luego es cuando se discuten las distintas preguntas que se quieren realizar. También nosotros luego realizamos preguntas, las subimos en el programa, en la página web para realizar preguntas. Luego otros expertos las revisan y también se organizan sesiones conjuntas con varios expertos donde estamos revisando preguntas que ya otros creadores han creado, ¿no? Y luego nosotros revisamos que todo esté correcto, que las preguntas incorrectas estén bien justificadas, que la correcta esté justificada correctamente, esté bien descrita, que no haya confusiones al momento de realizar la pregunta. Y una vez se ha revisado todo, es luego cuando está disponible El examen. y se pone disponible para hacer las preguntas en el examen, ¿no? Pues ya nos pasas, Robert, luego nos pasas las respuestas, así nos las sacamos rápido. ¿Qué te voy a decir, Robert? Has hablado mucho también de community builders y me parece súper interesante. ¿Nos puedes explicar qué tienes que hacer para entrar, las ventajas que creo, y bueno, creo que con esto es lo más interesante? Sí, mira, en mi caso yo empecé cuando el Community Builders empezó el 2020 ¿Ah, con un sí? grupo beta, ¿sí? Era un grupo cerrado, creo que 35 personas. Por aquel entonces todavía era un programa como confidencial, no público. Cuando se anunció de forma pública es cuando lo encontré, de pura casualidad, y me apunté, ¿no? Por aquel entonces todavía estaba empezando en el mundo del cloud en 2020, ¿no? Todavía no tenían certificaciones, pero sí que es cierto que me gustaba mucho y me apunté. Y al principio pues no habían prácticamente requisitos, ¿no? No estaba tan bien definido como ahora. Y pues desde entonces, desde el 2020 hasta ahora, y ahora ya recibí el email este año que ya me renovaron para el Vamos. siguiente año.
Por lo que ya ahora ya soy oficialmente un community builder del 5º año. Como Hogwarts esto Eres ya, ¿eh? veterano. Sí. Y Y luego la cuestión es ir renovando. Si tú quieres, la participación del programa es completamente opcional, por lo que tú, si quieres formar parte, tienes que aplicar cada año para renovarte y esto tienes que enviar un formulario. Y lo que te piden ellos es que tienes que demostrar qué es lo que has aportado a la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho para la comunidad? Y esto pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, puedes crear blogs técnicos explicando cómo has creado un proyecto, también haciendo charlas en meetups o en summits. Esto también sería otra opción. Organizar eventos internos en la empresa, enseñar el cloud, ayudar a personas a empezar en este mundo, solucionar problemas, dudas, hacer podcasts como hacéis vosotros, ¿no? ahí, Todo esto ahí. aportar a la comunidad, que podéis ayudar a otra gente. Al final lo que se busca es cómo habéis hecho impacto en otras personas. Esto es lo que se valora al final. Y si habéis hecho cosas, pues esto tenéis muchos puntos luego para continuar en el programa o para que os unís en el programa, ¿no? Actualmente la forma que funciona el programa es que hay una ventana que se abre cada año, creo que a principios, y ahora la siguiente sería en enero del año 2025. Se abrirá el formulario de aplicación y luego la gente puede aplicar en el programa. Y los datos, creo recordar, del año pasado eran de cada 10 personas que aplicaron, solo una entró. O sea, solo el 10% entró de todas las aplicaciones. Wow. Y luego, de forma interna, una vez estás dentro, es más fácil continuar en el programa porque solo un 10% dejó de formar parte del programa. El 90% se renovó. Es una secta. Y Definiría al final. al final ¿Qué? hay muchas ventajas y creo que es un programa que si tú entras vale mucho la pena, por lo que si continuáis en este caso vosotros y la gente que os ve el podcast, ¿no? Si realizan blogs técnicos, ¿no? Si aportan a la comunidad, pues es lo que se valora. Qué No tiene guay. que ser un contenido en inglés, puede ser en español, puede ser en catalán, puede ser en todos los idiomas que queréis, ¿no? Porque al final el objetivo es llegar a como más gente mejor, ¿no? Y también las comunidades pues más pequeñas que estén limitadas también es importante llegar a ellas. Qué Esto es chulo. lo que se busca con este programa. Y el programa, pues, ¿qué te ofrece a ti? Pues te ofrece muchas ventajas. Porque, por ejemplo, si tú quieres crear un proyecto, como en mi caso, tengo el dashboard que he creado o el año pasado, estuve jugando un poco, ¿no? Con ChatGPT y servicios de AWS de inteligencia artificial, ¿no? Como Poly, que te genera voz, o Transcribe, que te genera texto a partir de un audio, ¿no? Y esto al final te cuesta dinero. Yo tengo proyectos también ahora funcionando con IoT, bases de datos que estoy ejecutando. Y lo que te ofrece el programa es, por ejemplo, es crédito. Te dan dinero y, por ejemplo, si tienes un proyecto muy interesante, puedes pedir aún más dinero que te den para soportar tus proyectos. Porque al final, el objetivo final es, por ejemplo, crear una charla explicando qué has creado o creando un blog técnico explicando los pasos que has seguido y mostrar. Y esto lo que puedes enseñar a otra gente para que luego lo puedan hacer ellos, esto es lo que más importa en este programa. Es muy chulo. Y las ventajas creo que son muy interesantes. La gente que nos está escuchando, yo creo que Las iría puedo de. listar. ¿Perdona? Si quieres las puedo listar porque hay bastantes, ¿eh? Sí, ahora las listas. Yo creo que sí, lístalas porque creo que puede ser muy interesante aplicar y si llega a entrar, bueno, yo ya estaría jugando todos los días con los créditos seguramente. Y yo iba a decir eso, para la gente que no esté, bueno, que no esté familiarizada con el cloud, digamos que te ofrece un montonazo de herramientas en la palma de tu mano, pero la mayoría valen dinero. Sí. Entonces, puedes hacer lo que quieras, pero pagando. Y Y yo yo, ahora mismo tengo más de $1,000 de crédito para gastar en la plataforma. Claro, esto me permite pues encender máquinas potentes si tengo que hacer algún análisis grande. Me permite, por ejemplo, encender un clúster de Kafka, que son bastante caros, y si tienes algún use case donde requiere streaming, pues esto te permite, ¿no? Vamos a listar los beneficios que te ofrece el programa. Cada año te ofrece $500 de crédito para utilizar en la plataforma AWS, ¿no? Y normalmente caducan al cabo de, creo, 2 años, por lo que yo en mi caso por eso tengo acumulado de otros años. También dentro del programa te dan cada año, en función del año que estés, pues te envían una caja con goodies o con swag, ¿no? Que podríamos decir, por ejemplo, una bolsa, una mochila,
un vaso, ¿no? Varias cosas con el logo de AWS Community Event, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, te puedo enseñar. Esto es una bolsa que Ole. tiene al año 3. Y aquí dentro también pues tienes una carta de agradecimiento y también te dan como una medalla, ¿no? Del año 3, ¿no? Aquí también tengo lo del año 2 y luego en el año 4 y luego ya me llegará la del año 5, ¿no? Cuando estoy esperando que me llegue ahora. Eso no lo tienen todos, ¿eh? Perdón, perdón. Aparte de esto, también tienes acceso al Slack interno, donde allí también hay expertos de AWS y trabajadores de AWS. El programa de Community Builders, lo que normalmente tú te añades, aplicas para un grupo en concreto, ¿no? En mi caso estoy en el grupo de Data. También la otra parte que te ofrece el programa sería acceso directo a los expertos, ¿no? A contenido en exclusiva, donde tienes que firmar un Non-Disclosure Agreement, que es confidencial, porque luego te dan acceso a ver contenido que aún no está publicado, no está accesible al resto del público. Lo que te permite es luego crear también contenido en exclusiva que luego lo puedes publicar el día que también el servicio está, pues, que lo publican, ¿no? Esto está muy bien. También te dan acceso a publicar contenido en el portal, en el perfil de dev.to de AWS Community Builders y te dan mucha más visibilidad en este sentido. También te ayudan a participar, por ejemplo, en meetups o hacer, si quieres tú, hacer de speaker y hablar en alguno de estos eventos, o por ejemplo en el Summit, pues de forma interna también te comunican si hay algún call for papers, ¿no? Que luego te puedes aplicar. Y como en mi caso, por ejemplo, hablé en el Summit de Madrid este año. Y claro, esto fue también gracias a formar parte de esta comunidad del programa, ¿no? Otra forma que también te puede ayudar es a buscar trabajo. De hecho, mi trabajo actual, donde trabajo, es también gracias al hecho de formar parte de esta comunidad donde también me permite conocer a gente del mismo sector. También te invitan a eventos en exclusiva, por ejemplo, en el Summit. Después de hacer el Summit, pues fuimos a una cena donde los community builders de España y los invitados también, pues junto a otros trabajadores de Amazon Web Service, nos fuimos a comer juntos. Luego, claro, esto te permite hacer un networking entre los community builders que es muy bueno. Qué guay. Porque el programa, formar parte del programa, te ofrece ayudas económicas, acceso a contenido en exclusiva, te ayudan a crear contenido, te ofrecen las herramientas, también tienes acceso a profesionales si necesitas ayuda. Vale mucho la pena Wow. formar parte de este programa. Sí, sí. Es que con lo que nos has dicho ya está claro. Y Bueno, Robert, perdona, Martí. sí, sí, En este podcast tenemos una tradición muy mala, que es que a partir de una hora de podcast empiezan las cosas interesantes. Entonces, Claro, teníamos cosas en el guión chulas, pero yo hay dos cosas que no me quiero ir ya que te tenemos aquí, ¿vale? claro. Una es conociendo mejor Databricks, ¿vale? Y ahora entramos. Y la otra, conocer mejor qué es un Data Warehouse, porque también me tiene un poco roto. Entonces, si, Martí, si te parece bien, empezamos por qué es Databricks, porque ni yo, Martín, ni lo sabemos, qué herramientas tiene, por qué se usa, diferencia contra los competidores. Claro. Yo, mira, a mí personalmente me gusta mucho Databricks. No te puedo hablar mucho de la competencia. La mayor competencia de Databricks sería Snowflake, pero yo no he trabajado nunca con Snowflake. Pero sí que he hecho con Databricks. En Databricks he trabajado tanto en Azure como en AWS. Y Databricks al final es una plataforma. Bueno, de hecho también es el nombre de la compañía. Y es la plataforma donde te permite crear datos, integrar datos para tanto como ingeniero de datos como científico de datos, ¿no? Tienes tu parte donde puedes crear notebooks o para crear pipelines de ingesta de datos, donde puedes utilizar Spark. Vale. También tienes la parte de AI, donde puedes crear modelos, entrenar modelos y hacer el despliegue de modelos en un endpoint, donde luego puedes ejecutar, por ejemplo, llamadas para hacer ah, ¿cómo lo llamas? El forecast o la predicción de tu modelo, ¿no? Y luego obtener el resultado. Esta plataforma te ofrece todas estas ventajas en un mismo lugar. También tienes la parte de almacenamiento de datos y el catálogo de los datos que se llama Unity Catalog. Que Unity Catalog, pues lo que hace es control de acceso, ¿no? Puedes definir usuarios, grupos, los permisos de leer una base de datos, leer un catálogo, leer una tabla, leer una columna, leer una fila. Si quieres restringir hasta al nivel de fila o columna.
Esto te lo permite el catálogo y también te permite pues definir lo que sería el esquema de las tablas. Por ejemplo, qué columnas hay, el nombre de las columnas, el tipo de los datos, si está particionado los datos, en qué formato están almacenados los datos. Porque en Databricks lo que se utiliza mucho es el concepto de lakehouse. No sé si lo has escuchado nunca. Es que, de hecho, Sí, no lo hemos incluido, pero iba sobre el tema siguiente, ¿no? Data Warehouse, ves Lakehouse. Pero bueno, una pregunta. O sea, has dicho pipelines, modelos, el catálogo, que me parece un concepto muy interesante, pero Sí. la diferencia, o sea, ¿qué no tiene Amazon que tiene Databricks? ¿Qué es lo que hace tan bien? Es que A esto, ver, a efectos prácticos, tú podrías decir, por ejemplo, la parte de Data Engineering, donde tú tienes un notebook que te permite crear un notebook y hacer tu código en Databricks, te permite intercalar tanto R, Python, Java, Scala y SQL en un mismo notebook. Lo más similar a un servicio en AWS nativo sería AWS Glue, que es un servicio serverless donde tú puedes configurar, bueno, decides qué configuración de cluster Spark quieres, cuántos nodos, el tipo de nodo que quieres, y luego ya tú haces tu código en Spark, en Java o en Python, y ya está. Tú no tienes que preocupar hacer el despliegue del servidor en el backend o del cluster en Spark. Esto es porque es un servicio managed service, ¿no? Para AWS. Esto sería lo más similar. Por la parte de Data Scientist, en AWS nativo tendrías SageMaker, ¿no? Donde puedes crear en terrenos de modelos, tienes máquinas virtuales con GPUs, ¿no? Y también puedes hacer un SageMaker endpoint para hacer el despliegue de modelos, ¿no? Y el entreno de los modelos. Pero estos son dos servicios distintos. En Databricks es una sola plataforma donde tienes todo integrado. En el caso del catálogo de los datos, en Databricks tienes Unity Catalog y lo más similar a AWS nativo sería Glue Catalog, donde también puedes definir tus tablas y tendrías lo que son los crawlers pues que muy te permiten cutre. A mí no me, o sea, no me ha gustado nunca. opciones. Pero bueno, también es potente. Y luego, en el caso de Databricks, tienes SQL Warehouses, que se llaman, que creo que o han cambiado el nombre, pero creo recordar que se llaman SQL Warehouse. Y esto es como te permite hacer queries a tus datos que están almacenados en Databricks. Y lo más similar a este servicio en AWS sería Athena. Y también otra cosa que me gustaría comentar de Databricks, como empresa, es que también soportan muchos proyectos open source, ¿no? Uno de ellos sería Delta Lake. No sé si os suena el formato Delta para almacenar datos. Cuando estamos trabajando en un lakehouse, al final sería como un mix entre Data Lake y un Data Warehouse. Y los datos se almacenan como si fuera un Data Lake, porque se utilizaría, por ejemplo, S3 o en Azure ADLS Generation 2, que tenemos donde almacenamos los datos en Data Lake. Pero la diferencia es que los datos están almacenados en formato de una tabla, donde tenemos unos metadatos que almacena información de las particiones, de los distintos ficheros que están almacenados dentro, y luego los datos normalmente, bueno, se utiliza Parquet para almacenar esos datos. Parquet, ¿qué te ofrece? Pues almacenar los datos de forma columnar, también si te permite pues almacenar unos metadatos que al momento de indexar o buscar la información es mucho más eficiente y también pues te permite comprimir estos datos, por lo que almacenamiento es mucho menor y también a la forma de realizar análisis es mucho más potente y más rápido, ¿no? De formatos para crear, utilizar en un lake house, hay principalmente tres formatos. Delta es uno de ellos, luego tenemos Hudi y tenemos Iceberg. Y de hecho, Iceberg ha sido recientemente comprado también para Databricks. Por lo que ahora mismo la compañía de Databricks tiene, digamos, a su poder Iceberg y Delta. Y luego Delta está muy bien integrado en el ecosistema de Databricks y también con Spark. También otro proyecto muy famoso de Databricks, open source, que sería MLflow. MLflow que te permite hacer el desarrollo de modelos y todo lo que sería el Machine Learning Engineering, ¿no? Que sería el despliegue de modelos, el retraining, el reassessment de los modelos, ¿no? Para entrenar los modelos,
asegurarte que los nuevos modelos, cuando los entrenes, estén también haciendo el performance igual que los anteriores, Hostia, mantener la versión de los modelos y hacer el despliegue, pues esta librería, que también fue creada para Databricks, te permite hacer todo esto, ¿no? Databricks, los creadores de Databricks también son los creadores originales de Spark. De aquí viene la empresa, por el hecho de crear ah, Spark, ¿vale? Antes que los creadores de Spark crearan Spark, lo más famoso que había era el concepto del MapReduce, ¿no? Que es Hadoop. Eh, pero como vosotros sabéis, el problema de Hadoop es que la bottleneck estaría en el input-output de los datos desde disk, ¿no? Spark lo que hace es mover los datos a la memoria, principalmente, ¿no? Y los creadores de Spark son los fundadores de la empresa Databricks. ok. Y la empresa Databricks, pues, ha creado toda esta plataforma que nos permite, pues, trabajar con los datos, tanto para los ingenieros de los datos como para los científicos de datos o los analistas de datos, porque también permite crear dashboards. Y también tienes estas librerías, como sería Spark, Delta para almacenar datos en los ficheros, MLflow para hacer el entrenamiento y el despliegue de modelos Machine Learning. Y recientemente fue anunciado este mes que han hecho open source Unity Catalog. Y ahora también el hecho de hacer un catálogo, pues también es open source y tú puedes hacer el despliegue del Unity Catalog en tu propia infraestructura, porque el proyecto es open source. Luego, a mí lo que me gusta mucho de esta empresa es que apuestan mucho por el open source, ¿no? Y apoyan mucho a la comunidad. Y el producto que tienen es muy potente y muy bueno. Y Uf, a mí me gusta mucho. qué chulo, qué chulo. Mm, Martí, yo creo que sería interesante porque Robert nos estabas explicando que tenían una cosa muy chula para como una mezcla, ¿no? De Data Warehouse, Data Lake y todo esto. correcto. ¿Nos puedes ayudar a nosotros y a la gente que nos escucha a entender qué es un Data Warehouse para ti? ¿Qué es un Data Sí, Lake? ¿Cuáles son los casos de uso, no, Martí? Bueno, sí, y yo también un poco, ahora que ibas explicando todas las librerías, ¿no? Que esto es para hacer una cosa, eso para entrenar, y cómo interfieren esas, cómo utilizáis esas librerías con los datos. Es decir, primero yo recurriría al concepto base de Data Lake, claro. Data Warehouse, Sí. y luego cómo interfieres con esos datos, Vale, empezamos con por la todas base, esas ¿no? herramientas. Tú tienes un data lake. Los beneficios del data lake es que tú puedes almacenar muchos datos y no importa el formato de los datos. Pueden ser formatos estructurados, semiestructurados o que no son estructurados. Por ejemplo, formatos no estructurados sería un audio, un vídeo, una Mm, imagen. Esto lo consideramos formatos no estructurados, ¿no? Luego tenemos los formatos semiestructurados. Semiestructurados sería, por ejemplo, un JSON, un Excel file, un CSV. Y luego tenemos los formatos estructurados que ya tendríamos como las tablas como tal, que podríamos considerar como delta. Al final, un data lake te permite pues, almacenar todos estos tipos de formatos, pero que el problema es que no puedes indexar fácilmente estos resultados, ¿no? Las estrategias que normalmente se siguen al crear un data lake es que tú tienes que particionar los datos o crear un partition strategy, ¿no? Que es como se llama, por ejemplo, al hacer la ingesta de los datos y organizarlo con grupos o con Por, distintas carpetas, por ¿no? fechas, por ejemplo, o cosas Por así. ejemplo, si tienes un proceso que está ingiriendo datos cada día y una máquina te envía un fichero JSON, ¿no? Con distintos resultados, podrías hacer que en tu data lake tienes la primera folder, nivel sería año, Ujú, mes, día, y dentro del día pues almacenas lo que sería el fichero, ¿no? ok. Esto sería un formato de estructura que podrías definir en tu data lake. Lo que obtienes con esto es almacenar datos de forma muy eficiente y muy Y económica. una pregunta, Robert, perdona, ¿eh? ¿Y esto no es peligroso? Porque si tú un día decides este formato y al día siguiente, ¿sabes qué pasa esto, no? Hemos decidido guardar esto así. No, no, es que ya no nos sirve. Ahora, guau, todo esto luego es un problema, ¿no? Moverlo o reestructurarlo. A ver, no nos sirve. Mm, ¿Por qué no te sirve? Buena pregunta, ¿eh? Quizás me he tirado un poco. No sé, pero era lo típico que a veces pasa, ¿no? Que decides guardar de esta estrategia año, mes, no sé cuántos, y luego no, es que ya necesito quizás los segundos. El tema es que normalmente tú puedes almacenar todos los datos. Si tú decides que estos datos no son tan importantes o relevantes, pero puede ser que en algún futuro cercano te pueden interesar,
pues, por ejemplo, los cloud providers como Amazon Web Service te ofrecen planes para mover tus datos a versiones o, por ejemplo, Infrequent Access te permite almacenar los datos de forma aún más eficiente y económica, y luego está pensado para obtener estos datos de forma menos frecuente, ¿no? Y si dices, mira, estos datos no creo que los necesite nunca, pero por si acaso los guardo, pues también tiene servicios como Glacier o Deep Glacier, donde puedes almacenar los datos como si fuera una copia de seguridad, que en caso necesario, si los tienes que obtener, pues los obtienes, y si no, pues los dejas allí, porque el coste de almacenar esos datos son casi cero, ¿no? El tema está en que en un data lake tú puedes guardar todos estos datos. También podría ser, por ejemplo, que tu proceso esté hoy enviando JSONs y mañana un CSV, ¿no? El data lake te permite hacer esto, no habría ningún problema. El problema luego lo tendrías en el proceso que hace la ingesta de los datos desde el data lake y los procesa y los almacena o en data warehouse o en un lakehouse. ¿Qué es un data warehouse? Porque, Vamos al siguiente paso, ¿no? Normalmente, porque el concepto lakehouse es un concepto que creo recordar que luego introdujo Databricks, la empresa, y también el concepto Medallion Architecture, que podemos luego hablar sobre esto. Pero anteriormente, inicialmente habían lo que serían los Data Lake y luego el Data Warehouse, ¿no? El Data Warehouse al final es como una base de datos, como un MySQL o un Postgres, pero pero estas bases de datos están optimizadas para el análisis de datos, ¿no? Análisis históricos. Cuando hablamos de base de datos, hay principalmente dos tipos de base de datos, OLTP y OLAP. OLTP son bases de datos que están optimizadas para transacciones, ¿vale? Y OLAP serían bases de datos que están optimizadas para análisis. Y la diferencia principal es cómo almacenan estos datos, ¿no? En una base de datos OLTP, lo que te interesa es tener rápida el hecho de hacer transacciones. ¿Y los datos qué significa? Pues que se almacenan como en filas en el disco, ¿no? Por lo que si tú tienes que buscar una fila en la base de datos, tú simplemente vas en el disco y una vez has encontrado la fila que te interesa, tienes que actualizar algunos valores, pues como todos los valores están almacenados en la misma fila, es muy fácil y es muy rápido hacer un update en el disco, ¿no? ¿Qué no es rápido? Pues si quieres hacer un análisis de una columna en concreto, es muy poco eficiente, porque luego tienes que buscar fila por fila en el disco y luego hacer el salto en la columna que te interese, ¿no? A diferencia de una OLAP, una base de datos de analítica, donde lo que nos interesa es hacer análisis de las distintas columnas. Y, por ejemplo, lo que normalmente se hace es agregar los valores en función de una columna, ¿no? Por ejemplo, te interesa hacer la mediana de la temperatura en un día, ¿no? Y si tienes los valores guardados de toda la temperatura cada minuto en un día y te interesa agregar toda la temperatura para obtener la mediana, lo que haces es obtener todos los valores de la temperatura en este día y agregarlos. Si almacenamos los datos en disco en forma de columna, cuando estás indexando los datos en el disco, como todos los valores se han guardado en fila, es muy rápido porque no tienes que hacer saltos en el disco, ¿no? Porque tienes simplemente toda la columna, la lees de una sola tirada y luego ya haces todos los cálculos de agregación. También tiene algunas bases de datos como Redshift. Lo que hacen es que cuando tú estás insertando datos, no validan que tu primary key sea única, a diferencia de una base de datos de transacciones donde nos interesa que la primary key sea única, por ejemplo, que no se repitan en las transaccionales para optimizar el proceso de inquirir, de poner datos en la base de datos. Hay algunos procesos que no se validan para mejorar el rendimiento, ¿no? Porque claro, si tú tienes una base de datos con millones de filas o miles de millones, si tienes que validar cada vez que estás poniendo una nueva fila, el tiempo es exponencial luego, porque claro, tendría que validar todas las filas que este ID no exista. En Redshift esto no existe. Lo pones los datos y ya está. Si tienes duplicados, esto será tu problema que luego tienes que resolver. Pero es lo que pasa, ¿no? Tienes algunos beneficios, luego hay estas desventajas que te puedes encontrar con duplicados, pero estos serían como problemas de calidad de los datos. Aquí luego tienes que, pues, tú aplicar, pues, estrategias de particiones, estrategias, por ejemplo, al actualizar los datos, pues, hacer un upsert, que sería actualizar los datos o insertar los datos en caso de que no existan.
Y esto es lo que haces en un data warehouse. Al final tienes una base de datos funcionando, un servidor, tienes tus esquemas o catálogos, ¿no? En el caso de Redshift se llama esquema. Y luego dentro de la esquema tienes las tablas o vistas o materialized views, que serían como vistas materializadas, ¿no? Donde los datos están guardados en disco. Y luego tú, normalmente, cómo funciona, estas bases de datos funcionan en un clúster, ¿no? Los datos están distribuidos en distintos nodos y de la forma que almacenas los datos, normalmente utilizas pues particiones o lo que se llama en el caso de Redshift una distribution style. Y cómo guardas estos datos, ¿no? Y el distribution style lo que hará es, al momento de cargar los datos en disco, en los distintos nodos del clúster, en función de la estrategia que has definido en tu distribution style, pues repartirá los datos en los distintos nodos. ¿Y esto qué te permite? Pues, por ejemplo, si tienes que hacer la unión de datos de dos distintas tablas, por ejemplo, clientes y productos, si haces la partition style utilizando, por ejemplo, una columna en común que sea el product ID, todas las filas del mismo Product ID irán al mismo nodo, ¿no? Y luego, todas las compras que ha hecho este cliente que tengan el mismo Product ID, si has hecho el partition style utilizando la misma columna, todas las filas de este cliente también irán al mismo nodo. Y luego, si tienes que hacer el join, este join pasará de forma local en el nodo. No tienes que hacer enviar datos de un nodo al otro, porque esto es la parte más ineficiente, ¿no? Enviar datos de forma interna entre los nodos. Wow. Joder, Robert, nos estás haciendo la masterclass que flipas, ¿eh? Sí, sí, a mí Wow. eso me queda ya un poco lejos, ¿eh? Muy guay, muy guay. Sería como funciona un data warehouse. Pero, ¿qué pasa? Que un data warehouse también tiene sus desventajas. Como podéis imaginar, esto es un clúster que está funcionando y es muy costoso. Un clúster de Redshift te puedes ir a 700 euros o más el mes, ¿no? Porque tienes varias máquinas virtuales, los datos también almacenan los datos, estos se cargan en memoria, por lo que necesitas máquinas muy potentes y como más datos tienes, más memoria, más clusters y más dinero tienes que gastar, ¿no? ¿Qué hay soluciones? Sí, hay soluciones. Por ejemplo, Redshift te ofrece la solución mixta o híbrida, como podría decir, que llama Redshift Spectrum, que te permite leer datos que están almacenados en S3 y importarlos en el clúster de Redshift, ¿no? Esto sería como una opción híbrida, ¿no? Luego hay el concepto de Lakehouse, que el Lakehouse es otro concepto completamente distinto, donde lo que hacemos es utilizar estos formatos de tabla que he explicado anteriormente, que serían principalmente Delta, UDI o Iceberg, donde de la forma que funcionan estos formatos son, al final no es un fichero en sí, sino que si tú vas en S3 y inspeccionas la tabla, sería como una carpeta y dentro de la carpeta hay varias carpetas y varios ficheros, ¿no? Estos ficheros son principalmente ficheros Parquet, donde se almacenan los datos, y luego tenemos carpetas donde se almacenan metadata, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Delta, lo que te permite es también volver en el pasado, inspeccionar todas las transacciones que has hecho en tus datos y volver cómo la tabla, por ejemplo, estaba hace un día, hace 2 días, hace 3 días. Y luego te permite ver todos estos cambios en tu tabla. ¿Esto cómo lo hace? Porque todos los cambios que se realicen se almacenan en un transaction log dentro de la carpeta Delta log, ¿no? Todos estos cambios se almacenan en esto. Esta es una propiedad en concreto de Delta, ¿no? Hoodie, Iceberg tienen otras propiedades particulares, ¿no? Y al final lo que haces es almacenar estos datos en S3 o al final en un servidor de ficheros y utilizando un query engine, que podría ser, por ejemplo, Spark o podría ser Athena o otros query engines, te permiten hacer el query de los datos. ¿Y cómo se hace? Pues primero tienes que tener tus datos almacenados, como he dicho, en este formato y luego los tienes que indexar utilizando, por ejemplo, un catálogo, ¿no? Podría ser Unity Catalog o podría ser Glue Catalog. Y en este catálogo lo que haces es indexar las tablas y te define el esquema de las tablas. ¿Y eso qué significa? Pues el nombre de cada columna, el tipo de datos, también si está particionada y en qué formato, ¿no? Y toda esta información también del catálogo se almacena y el query engine que utilizas, si este es Spark, Athena o los otros, obtendrán esta información y luego podrán hacer el query, ¿no?
y es más económico que Redshift. Porque, a ver si lo he entendido bien, pero el Lakehouse es un poco como si construyeses un warehouse ¿Correcto? sin necesidad de ese motor de base de datos y Sí, guardándolo en un formato diferente específico para esto, que sí. supongo que debe ser un poco más ineficiente, pero debe ser menos costoso y quizá, bueno, puedes almacenar más o no, o ni eso. Claro, a ver, por ejemplo, cuando trabajas a ver, varias cosas. Sí que es cierto que no requiere tener un servidor o un clúster encendido al almacenar los datos, ¿no? Como en Redshift, que tienes un servidor, o varios servidores Sí. funcionando, ¿no? En este caso estamos almacenando los datos en S3 como objetos. Si tú los datos los almacenas de una forma eficiente, por ejemplo, siguiendo particiones, y también al final Parquet, como he dicho, almacena los datos de forma eficiente, utilizando columnas, ¿no? Igual que Ujú. el mismo concepto que aplicamos en las bases de datos del tipo OLAP, donde almacenemos los datos en disco también en columnas, es lo que se aplica utilizando el formato fichero Parquet, ¿no? Los datos se almacenan también en disco utilizando columnas. También hay ficheros de metadata que nos permiten indexar los datos de forma muy rápido. También los datos se comprimen utilizando algoritmos, creo que es gzip o Snappy Compression, que significa que los datos en disco son mucho menor. Y esto para el query engine que utilizas para leer los datos, como que son mucho menor los datos que tienes que enviar en el network al query engine, ¿no? Por lo que la latencia es mucho menor. Hay varias técnicas para hacer, digamos, mejorar el rendimiento, ¿no? Pero si tú, utilizando y siguiendo las buenas prácticas y optimizando tus datos utilizando Lakehouse, puedes obtener resultados muy buenos. Porque al final estos datos también se cargarán o bien en Athena o en Spark. Y es muy potente. Y, perdona, y Robert, o sea, tenemos Lakehouse, Warehouse, Data am, Lake. Data ay, Lake. perdona, sí, es que, ya, No, es que no, estaba, Data Lake, Lakehouse y Warehouse. exacto. Correcto. ¿Cómo se Data Lake es en combinan? Cloudways. ¿Cómo se combinan para generar, para generar un producto, ¿no? Para hacer un reporting. ¿Se pueden combinar? ¿Son individuales? A A ver, ver, un data lake, yo creo que todas las empresas tendrían que tener un data lake, ¿no? Para que al final necesitas algún lugar para almacenar los datos, especialmente los datos que son semi-structured o no son estructurados. Por lo que un data lake es importante. Luego, un data warehouse o un lakehouse, sí que luego aquí es un poco más complicado, ¿no? Un lakehouse está muy optimizado para lo que he dicho, almacenar los datos y de forma eficiente. Pero sí que es cierto que si lo que buscas es algo con rendimiento muy bueno, ya precalculando los datos y todo esto, y también definir relaciones entre las distintas tablas, esto luego lo tienes que hacer en un data warehouse. Aún así podrías hacerlo, por ejemplo, en un data warehouse puedes crear un materialized view. Esto también lo podrías crear en Lakehouse, simplemente calculando la tabla y creando como una tabla nueva, ¿no? Y si tienes un proceso de cuando actualiza la tabla, se actualiza la otra, lo que sería la materialized view, pero al final sería como una gold table, ¿no? Pues la actualizas. hostia, ah, Al final, muchos conceptos se pueden aplicar de un lugar al otro, pero sí que es Sí. cierto que puede ser que en tu caso, en concreto, por X razones, puede ser que utilices o el proyecto sea mejor en un data warehouse, ¿no? Pero que me digas, por ejemplo, no, es que yo quiero utilizar SQL. Bueno, puedes utilizar SQL en los dos sitios, ¿no? En un data exacto, warehouse y también en un lakehouse, porque en lakehouse podrías utilizar Spark SQL y perfectamente pues crear tus tablas utilizando SQL sin ningún problema. totalmente. Ujú. Wow. Ah, es enorme todo. Yo creo que nos daría para 50 sesiones. Relacionado con eso, Robert, no sé si nos va a tocar hacer unas secciones explicando los conceptos básicos desde el principio o así, o si tienes alguna recomendación de algún curso para entender esto, también de libros, de podcast, pueden ser cosas no técnicas si también quieres recomendar, ¿eh? Pero a A ver si... ver, libros, si quieres poner en el mundo de Spark, hay el libro de Apache Spark. A mí lo que me gusta mucho es la editorial O'Reilly.
tengo muchos libros de esta editorial y la recomiendo mucho. Luego también hay os puedo enseñar los libros. Tiene de todo. A ver. Por ejemplo, este libro yo lo recomiendo mucho. Learning Spark. Ok. Me gusta mucho porque explica exactamente todo, cómo funciona Spark, la versión 3, en este caso la edición segunda. Espero que harán otra edición porque ahora se anuncia Spark 4.0 que está en preview. Y aquí te explica exactamente todo lo que he explicado ahora con los distintos ficheros, lo que te puedes encontrar utilizando Spark, ¿no? Si quieres hacer la certificación de Spark, también te recomiendo mucho este libro. Luego, si eres una persona que dice, no, me quiero dedicar más al mundo de Machine Learning y utilizando, por ejemplo, Scikit-learn, Keras o TensorFlow, luego tienes este libro que también lo recomiendo mucho, de la ¿Cómo se misma llama? editorial. Hands-on Hands-on Machine Machine Learning. Learning. Ok, voy a Sí. escribirle. Ese también está muy bien. Y luego tengo otro libro. Tenemos que leerlo, porque si no nos van a matar los del podcast. De Delta. Este libro es completamente gratis, está disponible en internet en PDF y es creado por Databricks y lo que te explica es cómo funciona el formato de Delta y internamente cómo se almacenan los datos, ¿no? Y Ok. esta es una guía pequeña y la recomienda mucho si quieres entender un poco cómo Delta funciona. Y Robert, algo para entender los conceptos con ejemplos. O sea, ¿tienes algo así básicos para gente, ¿sabes? ¿Qué es un data warehouse? ¿Cómo, sabes, para entrar en el mundo y entender? Si buscas un poco por internet, Ok. hay tutoriales. Pero, por ejemplo, la página web de Databricks te puedo recomendar que tienen, si buscas Lakehouse, tienen una página web donde te explican exactamente qué es un Lakehouse, los distintos conceptos y todo lo que se aplica. ¿Tenías una certificación muy básica de Databricks? Quizás va por ahí o no. Sí, Lakehouse, creo que se llama Lakehouse Foundations o algo así. Ok, Yo la tengo, es completamente gratis y la puedes hacer esta. ok. ¿Y Ningún podcast, algún podcast que escuches? No tiene por qué ser técnico, ¿eh? Puedes recomendar problema. cosas guays. Podcast, escucho algunos de AWS, no me acuerdo el nombre. Tienen uno, AWS. Tienen varios, de hecho, Ah, en sí. inglés y en español, sí. Ok, ok. Hay Y Marcia Villalba, que tiene un podcast en español, no me acuerdo el nombre, pero también tiene uno. Y hay varios en inglés muy buenos. ok, guay. Y Sí. Martín, no sé si quiere preguntarte algo que creo. No, bueno, ya casi que para ir terminando, que nos has dicho, nos has hablado de la importancia del networking. Claro, esto es muy importante. ¿Conoces? No, que nos puede recomendar a alguien que le pueda interesar, que venir a darnos un repaso de Data Analysis, no, no tiene por qué ser de Data Analysis, pero alguien que conozcas Para venir al podcast. Sí, para claro. venir aquí, como tú. Sí, sí, ya tengo un candidato. ¿Puedes hacerlo público o prefieres, o prefieres no Confirmo embarcarlo? con él y luego ya os lo Ok, contaré. guay. Pues, Robert, me lo he pasado yo muy bien. Creo que ha sido súper chulo, que has explicado las cosas muy bien. Tengo la sensación de estar tenía la sensación de estar en la Summit escuchando tu presentación, que pensé, wow, ha explicado todo, los conceptos muy bien explicados, los importantes, no sé, muchas gracias por venirme. O sea, creo que ha sido increíble. Bueno, se ha hecho corto, de hecho, porque hay muchas cosas que quería Hay un contar, montón, explicar, de ya. hecho, ¿Has venido otra pero vez? me alegro. Sí, claro, es que si no, no hay tiempo, ¿eh? Claro. Sí, sí, pues Pero nada. sí, la Medallion Architecture es algo que también tenéis que mirar. Y bueno, ¿Cómo? y yo me he quedado con la sensación de, joder, de tener un profesional entendido en Sí, este sí. mundo, porque hay muchas veces que, bueno, es que me he quedado con un montón de cosas en la cabeza, ¿eh? Pero como que en las empresas aún cuesta, ¿no? Esa cultura, e integrar el perfil de data analyst real, como tú nos has estado hablando de esos conceptos estándar del data analyst. Y contigo me ha dado totalmente la sensación contraria, ¿no? De que entendías y que tu mundo era este. Bueno, Data Engineer, ¿eh? No te confundas, Martín. Data engineering, Pues yo Correcto. perdón. creo que tenemos que hacer la Engineer versión de datos, 2. ¿no? Porque hay estos tres roles principales, ¿no? El científico de datos, el data scientist, el ingeniero de ¿Sí? los datos, el data engineer, y el analista de los datos, el data analyst.
puede ser que haya overlap. Entiendo que el data analyst es más el consumidor del dato que el data engineering lo Tanto data prepara. scientists como data analysts son consumidores de los datos que el data engineer prepara y proporciona. Pero el data scientist lo que hace es más como desarrollo de modelos de machine learning o deep learning y modelos avanzados. Y el data analyst, pues lo que hace es exploración de los datos, lo que llaman en inglés exploratory analysis, un EDA. También te puede hacer pues análisis simples, también algún modelo más simple, pero si hace más modelos más avanzados de supervised o unsupervised, luego ya se podría considerar un data scientist. Y los data analysts lo que son muy buenos es hacer storytelling, ¿no? Que se llama crear dashboards, crear reports, es lo que sería un data analyst, ¿no? Y luego es cuando tienen ya, hacen dashboards en Power BI, en MicroStrategy, en distintas herramientas. Y luego también tienes el rol del ML engineer, ¿no? El machine learning engineer, el ingeniero de machine learning, que sería el encargado de hacer el despliegue de los modelos que el data scientist ha creado, pero cómo se pone a producción un modelo, ¿no? Cómo se pone detrás de una API que luego un dashboard o una aplicación puede hacer consumir este API, ¿no? Pues estos son los encargados, los ingenieros de machine learning, ¿no? Que son los que se ponen el modelo detrás de una API, escalan el proceso, lo escalan con contenedores, Kubernetes, lo que sea, hacen el monitoreo del modelo, que cuando se hace el despliegue de un nuevo modelo todo funciona correctamente. Y todo eso, por esto hay bastantes roles, ¿no? En empresas pequeñas puede ser que una o las dos personas hagan todos estos roles. En empresas más grandes, pues normalmente ya se tienen distintas categorías, ¿no? Y personas se especializan más en una área en concreto. Ya ves. Wow. Como he dicho, Robert, haremos seguro en un tiempo a Robert García segunda edición de entrevista, ¿eh? Creo que nos da para hablar de muchas cosas y que Sí. eres una persona súper interesante, ¿o no, Martí? Yo me quedé flipando, la verdad. Y con un montón de cosas, ¿no? A matizar y a seguir hablando y dándole vueltas. Y la escucharemos Y bueno, y aprendiendo, porque yo estaba aquí aprendiendo, la verdad. Bueno, espero que os haya gustado. Encantado, Joan y Martí, para que me habéis invitado a vuestro podcast. Has estrenado esa sección. Muchísimas gracias por venir, porque la verdad, bueno, estamos encantados. Y como dice Joan, por mi parte, ojalá vengas otra vez. Y vengamos ya con conceptos, bueno, Ay, todo ay. aprendido para poder darle Yo enviaré vueltas contenido también más, para que aprendáis. Pues nada, con algún chicos, libro leído quizá. Un pues vamos saludo. a dejarlo aquí y bueno, que habrá más entrevistas de aquí a poco. Venga. Claro. Pues venga, Adeu. un saludo. Adiós.